Sí, 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 estoy con retraso, es por hablarte. Claro, yo estaba por venir a hablarte a mediodía, pero la chismosa me ha llamado, no te olvides que es el cumpleaños de nuestro hermano hoy día. Así me ha llamado la chismosa ya. Entonces se tiene que llamarte, pues. No, pero no, ya están aquí, ya están aquí. Ahorita quizás hasta me están escuchando. Hola, buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Vagos, cara. Ya les he dicho que se dediquen al delivery, viejo. Si no quieren estudiar medicina, que se dediquen al delivery. Les digo así. ¿Van a hacer delivery o no? ¿Compraste bicicleta? Si no, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estudiar la medicina durante 8 horas diarias. O si no, haz delivery en bicicleta si no tienes moto. Ya voy a hacer clase con esto. Hablamos mañana, ¿ya? Un beso. Chao. ¿Ya están aquí? Sí, doctor. Ya, otra vez vamos a empezar otra vez esa historia de que estábamos ayer hablando. ¿Qué sale de aquí? ¿Qué sale del ventrículo izquierdo? ¿Qué sale del ya? ¿Qué arteria sale del seno coronario izquierdo? ¿Qué arteria, pues? La izquierda que se divide en qué ramas? Circunfleja y descendente anterior. Eso es así. La coronaria izquierda tiene esas así. La coronaria izquierda tiene esas dos ramas. Y del lado derecho, ¿qué sale? La descendente posterior. La descendente posterior. A nivel del surco auriculoventricular va una sola rama. Esto hace yo que tenga ciertos territorios. Ciertos territorios. Si se afecta la circunfleja, ¿qué territorio va a ser? Anterolateral, doctor. Antes lateral te voy a dar a vos. Andas delivery. La lateral, doctor. Sí, doctor. Lateral. Lateral. Y esta cosa lateral, esta región lateral tiene ciertas territorios. Si se afecta a la descendente anterior, ¿en qué cara va a ser? Anterior, doctor. Anterior. Si se afecta a la descendente posterior, ¿qué cara va a ser? Cara inferior o posterior. Cara posterior o inferior, así se llama. ¿Qué? Sí, ya está. No estoy grabando, creo. O estoy grabando. El otro día sí no estoy grabando. Por suerte no se ha grabado lo que les he mandado a que hagan delivery. Pues no me van a decir es acoso. ¿Han comprendido? Entonces, esto tiene ciertos territorios. Ay,
Qué increíble es este de difíciles. Estos tres territorios, lateral, anterior, posterior, inferior, se refleja en un electrocardiograma de superficie. Se refleja en las alteraciones que se produce, se refleja en ciertos territorios, en la cara lateral. ¿Qué se manifiesta en el electrocardiograma en las derivaciones? ¿Qué derivaciones? De 1 a BL, B5 y B6. VL, V5 V5 y y V6. V6. Entonces, las alteraciones isquémicas de la cara lateral se reflejan en las derivaciones D1, V5 y V6. De la cara anterior en las derivaciones V2, V3 y V4. y a veces hasta V5. Y en la cara posterior D2, D3 y VF. VF. Entonces, estos son los territorios que yo puedo encontrar. Las alteraciones que yo encuentre de las lesiones coronarias isquémicas van a ser concordantes en estos territorios. Entonces yo voy a poder decir, existe un infarto de la cara anterior, una lesión de la cara inferior. Cuando yo encuentre las alteraciones que vamos a estudiar en este momento en este conjunto de derivación. Ya les he dicho, la coronaria izquierda puede dañarse en su tronco principal o la descendente anterior puede ser dominante y al ser dominante está dando también una colateral hacia la cara lateral. Entonces, estas dos lesiones pueden juntarse y dar una lesión anterolateral extensa. Pero es poco probable que se junten una lesión de la descendente anterior y la posterior al mismo tiempo. Es posible que sí tengas una lesión de la descendente anterior, hace 2 años hayas tenido un infarto acá, y después de 3 años vuelvas a tener otra lesión aquí en la descendente posterior. Pero es poco probable que al mismo tiempo se obstruya la descendente anterior y la descendente posterior, porque en ese caso el paciente va a estar muerto, pues muerto. No va a llegar al hospital porque va a estar muerto, va a tener una muerte súbita quizás por un infarto masivo, si se obstruyen las dos coronarias principales. Ahora, la lesión de una arteria coronaria esta es una coronaria. ¿Con qué empieza la lesión de la coronaria? ¿Qué empieza a producirse en una coronaria para que empiece a dar problemas isquémicos? Una placa ateromatosa. Se va juntando todas las porquerías que comemos, los chicharrones, las grasas, los chanchos, las comidas chatarras que tragamos y empieza a formar un acúmulo de una placa ateromatosa. Una placa ateromatosa. Una placa ateromatosa que en cierta forma va a obstruir la coronaria. Una placa ateromatosa. Entonces, esta placa ateromatosa
que se forma en una coronaria es el depósito de todas esas sustancias que van a, en cierta forma, disminuir el calibre De la luz del vaso. de la luz de la coronaria. Esta placa teratoma tiene dos características. Primero, que ya no es flexible como la íntima del vaso. Ya es una superficie más rígida, más dura. Ya no es flexible como podría ser el endotelio de la coronaria. Y además tiene en su interior, en su capa subendotelial, está rico de una sustancia que se llama el factor Von Willebrand, doctor. von Willebrand. ¿Qué número es dibujado aquí? 7. 7. ¿Qué es el factor 7 de la coagulación? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama el factor 7 de la coagulación? El factor tisular. El factor tisular, la tromboplastina tisular. Esta placa en la parte subendotelial, además que la tromboplastina tisular está presente en el endotelio de todos los vasos. Cuando ustedes se cortan su dedo mientras están haciendo su almuerzo y se hacen un pequeño corte en su dedo, en su piel, sangra, ¿no es cierto? ¿O no tienen sangre ustedes? Hola. Sí, sangra, doctor. Doctor, sangre. Después de un rato se inicia el proceso de la hemostasia. La hemostasia tiene cuatro fases. ¿Cuáles son las fases de la hemostasia? Ave María Purísima, por eso digo, ustedes deberían dedicarse al delivery. La fase vascular. La hemostasia significa aquel proceso fisiológico que evita la pérdida de sangre y ayuda a la reparación de los tejidos. La fase vascular implica una vasoconstricción del vaso. Después viene la fase plaquetaria, la formación de un trombo de plaquetas. Después viene la fase de la coagulación, la formación de un trombo donde se activa la cascada de la coagulación. Y después viene la fase de la fibrinolisis. La fase de la coagulación, la fase vascular es la vasoconstricción del vaso. Una vez que ha habido una lesión del endotelio de un vaso, se exponen los fosfolípidos, se exponen el calcio y empieza a activarse la agregación de plaquetas. Después que se agregan las plaquetas, se activa la coagulación y empieza la coagulación por vía intrínseca o extrínseca. La vía extrínseca significa una lesión de vaso e inicia con la activación del factor tisular. Siete, el doctor. factor 7.
llamado también factor Tisular, doctor. tromboplastina tisular. Esta es la que activa la cascada de la coagulación por la vía extrínseca, la tromboplastina tisular. Entonces, este endotelio es rico en tromboplastina tisular. Hola. Sí, buen día. Ya, señor, estoy en clase. ¿Qué le puedo ayudar, por favor? Sí, puede hacerse fisioterapia, señor. Sí, puede hacerse fisioterapia. Vaya a un centro de fisioterapia y le van a hacer fisioterapia respiratoria. Sí, señor, sí, puede hacer. No necesita orden. Usted puede ir a un centro de fisioterapia y pedir fisioterapia respiratoria. Déjeme terminar mi clase, por favor. Entonces, en circunstancias donde hay un estrés miocárdico y obviamente hay taquicardia o hay un aumento del trabajo del corazón y la contractibilidad miocárdica aumenta en su fuerza, obviamente cuando hay un mayor flujo de sangre, estas paredes endoteliales de la coronaria que son normales son elásticas, entonces se adaptan a los cambios de presión que puede existir. Pero estas placas ateromatosas han perdido esa elasticidad. Y en medio de ese estrés, ¿qué sucede? Se rompe, doctor. fisuran, se fisuran. Al fisurarse estas arterias coronarias, esta placa ateromatosa, se expone este alto contenido de lípidos, fosfolípidos y demás cosas, se expone hacia el lumen de la arteria y empieza a atraer y empiezan a juntarse las Plaquetas, doctor. plaquetas. Una vez que se activan las plaquetas, empiezan a activarse las plaquetas y se unen entre sí también al activarse los receptores 2B, 3A, los receptores de los factores que hacen que las plaquetas empiecen a formarse y que se forma un trombo Plaquetario. plaquetario. Después de formarse el trombo plaquetario y al activarse estas plaquetas y junto con la activación de la tromboplastina tisular empiezan a juntarse ¿qué? Empiezan a agregarse los Eritrocitos. eritrocitos, empiezan a agregarse los eritrocitos. Y se forma ya no es un tapón plaquetario, se forma un trombo total, un trombo, que hace que se obstruya la luz de la coronaria. que se obstruya el lumen de la coronaria, que se obstruya, entonces ya no hay flujo sanguíneo coronario. Y esta obstrucción de esta coronaria, ya sea la izquierda, la circunfleja, la descendente anterior o descendente posterior, ¿qué va a producir? Primero isquemia y luego muerte. Primero lesión, después isquemia, después necrosis. Entonces, esta obstrucción de la coronaria va a producir lo que se llama un infarto agudo de miocardio. Con elevación del segmento HT, doctor, porque está obstruida toda la luz de la coronaria. Gracias, amiga. Gracias. Uy, qué inteligente. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En esta otra circunstancia, hay una placa ateromatosa que disminuye el lumen de la coronaria.
Sin embargo, este lumen todavía permite un flujo de sangre, pero un flujo de sangre que está Disminuido. disminuido porque hay una obstrucción al lumen. No es que exista un tapón acá, está disminuido. Y esta disminución esta disminución del lumen, ¿qué va a producir? ¿Qué evento clínico va a producir? Un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Esta es la diferencia básica fundamental de estos dos síndromes coronarios. La obstrucción total del lumen que se asocia a elevación del segmento ST y una obstrucción parcial. Aquí no se ha fisurado, no se ha formado ningún trombo. Esta obstrucción total del lumen va a producir va a evolucionar en el tiempo. Va a evolucionar en el tiempo. En las primeras 12 horas de obstruido esto va a terminar produciendo una alteración que se llama la onda de Lesión. lesión, la onda de lesión, que se caracteriza porque existe en el electrocardiograma una Elevación del Elevación del segmento segmento ST. ST. elevación del segmento ST. Si esta progresión de la enfermedad sigue después de las 12, 14, 16, 18 horas, si sigue obstruido y no ha habido ningún evento que haya alterado esta obstrucción, va a empezar a aparecer lo que se llama la Onda de isquemia. isquemia, que se caracteriza porque existe una T negativa. T negativa de ramas Simétricas. simétricas. T negativa de ramas simétricas. Si esto sigue evolucionando después de las 18, después de las 24 horas, toda esta evolución va a depender de muchos factores. Después de las 18 o 24 horas, si este trombo sigue ahí obstruyendo y no ha cambiado en nada, va a evolucionar hacia una Necrosis. necrosis, que se caracteriza por la presencia de una onda Q profunda. QS, se llama, QS. Este tiempo de evolución que aquí tenemos ciertas horas, está influida por diversos factores. Factores como, por ejemplo, si la obstrucción es en la circunfleja, puede existir una colateral de la descendente que también irriga la circunfleja. Entonces, la evolución de la lesión hacia isquemia se va a retrasar. O sea, depende de las colaterales que uno tenga. Depende del consumo de miocardio que suceda. Para yo rápidamente pasar de lesión a isquemia o necrosis, o quizás tener un tiempo de evolución un poco más larga, para llegar desde la lesión a la necrosis. Todo depende de las colaterales, todo depende del consumo de miocardio.
La elevación del segmento ST se caracteriza porque yo voy a tener un segmento ST. Mayor A de... ver, y, amiguita, ¿quién eres vos? ¿Cómo te llamas? Yo, doctor Rocío. Ya, pero por eso nos identificaremos porque tengo que poner ciertos puntos a algunas personas. Leticia, Sí, doctor. la elevación del segmento ST se define como un... Mm, como una lesión, doctor. Ya, entiendo, entiendo. Significa onda de lesión, significa las primeras horas de una obstrucción de una coronaria. Pero ¿cómo se ve en el electrocardiograma? ¿Cómo defines? Se ve supradesnivelado, doctor. Pero claro, está supradesnivelado, esta es la línea isoeléctrica, el ST está aquí supradesnivelado. Pero ¿cómo defines pues un supradesnivel del segmento ST? Laura. Laura. Doctor, eh, ¿definirías como una elevación o un supradesnivel a nivel de la línea isoeléctrica, quizás, doctor? Pero ¿cómo se define? Pues la elevación del segmento ST se define como un segmento ST que se registra 2 o más milímetros por encima de la línea isoeléctrica en las derivaciones precordiales y 1 o más milímetros en las derivaciones periféricas. Si yo encuentro un segmento ST 1 o más milímetros por encima de la línea isoeléctrica en las derivaciones periféricas, entonces yo digo, ahí existe una elevación del segmento ST. Para las precordiales, el ST tiene que estar 2 o más milímetros. Obviamente, estas alteraciones tienen que darse en un conjunto determinado de derivaciones. Si esta elevación del segmento ST se da en D2, entonces hay que buscar en D3 y en ABF. Si confirmo la presencia en estas tres derivaciones, entonces digo, esto es un Retardo de miocardio con elevación del segmento ST en la pared posterior. posterior. La onda de isquemia se caracteriza porque tengo yo una T invertida, doctor. de ramas Simétrica. simétricas, T invertida de ramas simétricas en estas derivaciones. Entonces digo, hay una isquemia de la cara Lateral. o en estas de la cara hola. Anterior, doctor, ¿no me escucha? No me has escuchado. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo? Yo sí lo he escuchado. Y la onda de necrosis se caracteriza porque tiene solamente un... Si se va a acabar, por favor, nos vamos a volver a conectar. Bueno. Está bien, doctor. Aquí, por ejemplo, el complejo es a la onda del QRS es una onda R. Aquí es una onda RS. Aquí no hay nada de R. Todo es un onda QS. Entonces, el QS es una onda Q ancha de más de 0.04 milímetros que está presente en ciertas derivaciones, Entonces, esto es la secuencia de lesión que se presenta cuando una coronaria se ha obstruido por la presencia de un
Trombo. Trombo. Por el contrario, una coronaria que no se está obstruyendo, que tiene una obstrucción parcial de su lumen, pero que no hay una obstrucción total, hay una disminución del flujo coronario a través de esa zona, se va a caracterizar por cualquier otra alteración del segmento ST. A veces un segmento ST infradesnivelado, a veces un segmento ST completamente rectilíneo, recto. A veces por la presencia solamente de una onda T negativa. A veces por la presencia de una onda T alta y picuda. Entonces son alteraciones inespecíficas del electrocardiograma que pueden presentarse siempre en territorios determinados. Si este segmento ST infradesnivelado se presenta en estas derivaciones, ¿qué voy a decir que tiene el paciente, Leticia? Que tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST de la cara lateral. En la cara lateral. Esto es importante distinguir. ¿Es sin elevación o es con elevación? Laura, Doctor, ¿por qué es importante distinguir esto? porque si nosotros no vamos a poder ver si se trata de una oclusión total de un trombo o si es algo parcial para poder tener algún tratamiento o algún plan terapéutico al respecto. En este caso, ¿cuál es el tratamiento básico? Lo primero que tengo que pensar. Cuando se trata de un infarto, cuando está totalmente ocluido, se tendría que hacer primero primero se tendría que liberar la luz de la arteria y luego se podría hacer una reperfusión. Entonces, el primer objetivo es desobstruir la arteria, liberar la luz vascular. lo primero que tengo que pensar es desobstruir esta arteria. Y si yo tengo aquí este problema, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Qué cosa? Impedir que se obstruya la arteria coronaria. Impedir que se obstruya. Evitar que esto avance a esto. Aquí, por ejemplo, tengo que utilizar medidas terapéuticas que quizás no se apliquen acá. Aquí, cuando existe una obstrucción importante del lumen de la coronaria por una placa ateromatosa, lo que trato de hacer es evitar que se obstruya, que se fisure, evitar que se fisure esta placa ateromatosa, evitar que se empiecen a formar los trombos, doctor. De plaquetas, que se agreguen las plaquetas. Entonces, tengo que evitar que se obstruya la arteria. Aquí lo primero que tengo que pensar es en desobstruir la luz. Desobstruir la coronaria. Para evitar que, si yo encuentro a esta persona con una coronaria obstruida en las primeras horas, lo ideal es en las primeras 3-4 horas de inicio de esta obstrucción, cuando todavía está en la fase de lesión del miocardio. Si logro desobstruir esta arteria, voy a restablecer
este flujo coronario, voy a restablecer el flujo coronario y quizás evite que ese territorio de la coronaria avance de lesión a isquemia y a necrosis. Pero si yo lo encuentro a una persona 24, 48 horas después de que se ha tapado, indudablemente también voy a tratar de desobstruir la arteria, pero ese territorio del miocardio ya va a estar Necrosado. necrosado. Ese es el pilar básico del manejo del síndrome coronario. Entonces ahora vamos a aprender a encontrar estas alteraciones electrocardiográficas para decidir dónde está qué tipo de infarto es, y dónde está la lesión, en qué territorio. ¿Está comprendido? Sí, doctor. ¿Está comprendido? Sí, Doctor. doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora, Harold Ferrufín. Sí. Sí, Mm, sí, 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 sí. Aquí ya está y manta. Sí, sí, sí. ya. Hay un infradesnivel del segmento ST con una... En las derivaciones, no se puede ver bien, es D1, D2, D1, D1, D2, D3, VR, VL y VF, amigo. Ahí están, aquí se ya. ven las letras. D1 en VL y D1 y VL. Eso ves. Sí, Gracias. Comprate una chingo. No, chingo, no. Sí, pues esas son baratas. Una chingo y un morral. Mariel, Y doctor, se logra ver, doctor, el supra. También se logra ver las ondas de altas y picudas, doctor. ay, amiguita. Por favor, di, en derivación tal, aprecio tal cosa. Yo te voy a señalar con el cursor lo que puedas apreciar. Está bien, doctor. Se puede ver aquí, por ejemplo, en la derivación VF. VF, el de abajo, ya. ¿Qué ves? Sí, sí, doctor. ¿Qué ves? Se ve lo que es el supradesnivel, doctor, en derivaciones VF. También lo puedo ver en ¿Supradesnivel derivación de qué, amiga? ¿De qué? de segmento ST, doctor. Del También se segmento logra ver. ST. Supradesnivel del segmento ST.
hablando? ¿Con quién estoy hablando? Hola. Doctor, estaba hablando con Mariel. ¿Dónde estará Mariel? No, recién se va a insertar. Mariel. Mariel. Aquí, doctor, recién acabo de conectar, doctor. Sí, me he dado cuenta. ¿Qué es lo que ves en Sí, AB? doctor, como le iba diciendo, en VF, también en derivación de 2 y de 3 se logra ver lo que es el supradesnivel del segmento ST, doctor. Entonces, aquí en VF, este es el segmento ST. Esta es la línea isoeléctrica. Está por lo menos 4 milímetros por encima. En D3, este es el segmento ST. Y aquí se ve el otro segmento ST. Está 2 milímetros por encima de la línea. O sea, el segmento ST está supradesnivelado en derivaciones D2, D3, DF, doctor. y la onda T está Negativa profunda, doctor. negativa En D2, de ramas simétricas. de A ver, ramas simétricas, doctor. negativa de ramas simétricas en derivaciones D2, en derivación D3 y en derivación VF, doctor. Entonces, esta elevación del segmento ST en estas derivaciones, ¿qué te hace decir? Que sería un infarto agudo de miocardio, doctor, con elevación del segmento ST. De la Y nuca, por las derivaciones, de la nuca. doctor, podemos decir que es sería en la cara posterior inferior del ventrículo. Por eso la conclusión tienes que poner infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara posterior, póstero inferior. Está bien, doctor. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en la cara posterior. Obviamente este paciente, por ejemplo, debe tener varias horas de evolución, porque ya la onda T ya se está haciendo negativa, o sea, está haciendo ya una zona de lesión y de Isquemia, doctor. isquemia. Debe tener varias horas de evolución. Harold, ¿estás viendo? Sí, De doctor. lesión y de Ya has ido a isquemia, doctor. comprar tu Kingo. Entonces, Sí, estoy bien. efectivamente, Harold, ¿aquí qué hay? Una imagen en espejo. Un infradesnivel del segmento ST. En la derivación D1 y VL. el segmento ST aquí está infradesnivelado. Esta imagen corresponde a lo que se llama la imagen en espejo de esta derivación, de esta lesión, de esta alteración. La imagen en espejo. Si no tuviéramos esta elevación del segmento ST, si este ST estuviera isoeléctrico aquí y no hubiera esta alteración, y solamente hubiera este infradesnivel aquí, ¿qué dirías que es? Un infarto agudo de miocardio de más de 18 horas de evolución. Ave María Purísima, definitivamente tienes que comprarte una Kingo. Bueno, es sin elevación del Dirías segmento un ST. infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST de la cara lateral. Si no tuviéramos esta elevación del segmento ST aquí y solamente tuviésemos este infradesnivel en estas dos derivaciones,
dirías que es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST de la cara lateral. Obviamente, cuando en un electro hay supradesnivel, eso es el lugar dominante de la alteración. En este caso, la lesión, el infarto con elevación del segmento ST está en la cara inferior. Y esta imagen corresponde a la imagen en Espejo. espejo. Así es, amigo Harold. Está bien, doctor. Brenda. Esta lesión corresponde a la afección de qué coronaria? La descendente posterior, que es la rama terminal de la coronaria derecha. El ritmo, ¿qué ritmo es? Es un ritmo regular. El intervalo RR está regular. ¿Pero qué tipo de ritmo regular es? ¿Qué es esto que te estoy señalando? Entonces, ¿qué es? ¿En qué? ¿Tú eres Brenda? Fernando. ¿Qué ritmo es? Esa falta de concordancia entre la onda P tal vez me hablaría de un bloqueo AB completo y un ritmo de escape idioventricular. No es idioventricular porque el QRS parece angosto. ¿Es ancho? Parece angosto. Sí, Es un cierto. ritmo de escape del haz de His. Ajá, Pero eso sí tiene un bloqueo auriculoventricular completo porque no hay concordancia de las P's con los QRS. Por ejemplo, aquí yo veo una deflexión, una onda aquí, que corresponde a la onda onda P pareciera. P, la P, esta. Sí. Aquí se repite, aquí, esta. Entonces, aquí existe además un bloqueo auriculoventricular completo. Además, o sea, está cursando un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara inferior. Y como tiene bloqueo AB completo, eso está indicando que la obstrucción de la coronaria, ¿dónde está? Casi al comienzo estaría en nacimiento, ya que la primera rama es al nodo AB. No se ha guardado lo que hemos diagramado. ¿Se ve la imagen? Solo se ve pantalla blanca, doctor. Ahora se ve. Sí, el electrocardiograma. Entonces, el hecho de que exista un bloqueo auriculoventricular significa que el nodo auriculoventricular está isquémico y se ha bloqueado. Y está isquémico porque la obstrucción de la coronaria no va a ser pues en la descendente posterior ahí abajo, sino va a ser en la primera porción de la coronaria derecha. Coronaria derecha. Cuando la obstrucción, ya les he dicho, cuando la obstrucción de la coronaria derecha es en la parte más proximal antes de la arteria nodal, va a dar lugar, origen a una isquemia del nodo auriculoventricular.
que se va a manifestar, como en este caso, con un bloqueo AB completo, o a veces con ritmos nodales. Ritmos nodales. La isquemia del nodo auriculoventricular puede manifestarse con bloqueo o con excitación, dando lugar a ritmos nodales. En este caso, esto es una infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara inferior, con bloqueo auriculoventricular completo. ¿Está bien? Perfecto, doctor, sí. Micaela, Sí, doctor. Mm, ¿ves? sí, se ve. Ya, puedo ver un supradesnivel en las derivaciones de D1 Supradesnivel de del segmento ST, eh, en en derivación D1, es esto. sí. Se define un momento, por favor, me van a esperar, me van a esperar.
Disculpen, entonces, ¿qué hay aquí, Micaela? Sí, doctor, hay un supradesnivel del segmento ST en derivación de 1 y VL. L. VL. Sí, y si seguimos con las derivaciones laterales, en B5 y en B6 no hay elevación, doctor. No hay elevación, sin embargo, en B5 y B6, ¿qué hay? Onda T negativa. T negativo. Aquí, por ejemplo, hay una onda Q en D1 y ABL. Entonces, ¿cómo llamarías esto? La onda Q, doctor, es una onda No de toda la necrosis. interpretación. Es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de cara lateral alta, doctor. De cara lateral alta, en D1 y ABL. Quizás también evolucionado porque ya ha aparecido una onda Q. No, aquí no hay onda R. El ritmo es sinusal. El ritmo es sinusal. Taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. Daniela. Doctor, ya. En este electrocardiograma primeramente veo un ritmo regular, sinusal, parece sinusal. Ya. Después, yéndonos al tema, veo una elevación del segmento ST, doctor, en D2, D2, en D3, ABF, y yéndonos a sus lados opuestos, está invertida en ABL y ABL nomás, doctor. Y está infradesnivelado rectilíneo en D1. D1. Sí. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara postero inferior, doctor. Póster inferior. Póster inferior. Con la imagen en espejo en la cara lateral. Sí. Leticia. Sí, doctor. Ya, a ver. Es un ritmo regular. Sí. Se puede ver las ondas P, entonces es un ritmo sinusal. ¿Qué es un ritmo regular? Sinusal. Sinusal. Ahora el segmento ST. Está, a ver, en ABF está supradesnivelado. En ABF. Está supradesnivelado el segmento. Este es el segmento ST. Está supradesnivelado. La línea isoeléctrica va por aquí. Estaría ¿Está supradesnivelado? No, doctor. No está pues supradesnivelado. Está isoeléctrico. Este isoeléctrico, a ver. En la onda B2. Tal vez se trataría de una necrosis, doctor, porque solo se ve onda QS. ¿Dónde se ve QS? Veo eso en la derivación V2 y V3. En V3 es QS.
¿Qué? No, doctor, en la onda V2 sobre todo. ¿Qué más hay? Ondas T negativa en la V2 y V3. T negativa de ramas simétricas en derivaciones V2, V3, ¿dónde más? En V4, V5 y V6. Entonces sería En VL en VL también está y negativa. está plana en D1. La onda T tiene que ser positiva en todas las derivaciones, excepto en, VR, y a veces en, V1, después en todas las derivaciones la onda T tiene que ser. positiva. El hecho de encontrar una onda T así plana aquí, o aunque sea así pequeñamente negativa, esto es anormal, porque la onda T siempre tiene que ser positiva en todas las derivaciones, excepto en VR. En V5, por ejemplo, la onda T es. Negativa. Entonces, ¿cómo interpretas esto? Un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. De la cara anterolateral. De la cara anterior y lateral. Un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST de la cara anterior y lateral. Es compromiso de la De la arteria coronaria izquierda, doctor. Gracias, Leticia. Laura. Doctor, ya. Primeramente, logro apreciar un ritmo regular. Puedo ver que en las derivaciones V2, V3, hay una T invertida, una T negativa. Cóncavo, cóncavo. Aquí la onda T es plana, no se ve negativa, pero a veces T es cóncavo. Aquí está negativo. ¿Dónde más? Doctor. ¿Dónde más? En VL también, doctor. Entonces, podría concluir que se trata de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST anterolateral. De la cara anterolateral. Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Sí, doctor. De la En la cara anterolateral. lateral. Harold. Sí, doctor. Veo que es un ritmo regular, es inusual. También se ve que en D1 hay una T negativa.
una T T negativa. negativa Sí. con Después ST. con infradesnivelado. En D1 hay ST infradesnivelado con T negativa. Sí, en ABL también. En ABL se ve, no quizás sí también infradesnivelado porque está 1 milímetro por abajo con T negativa. Sí. Después no veo nada más. Sería un infarto agudo de miocardio de cara lateral, sin elevación del segmento ST. ¿Cómo has dicho? Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST de cara lateral. De cara lateral, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, esto es B1, esto es B5, B6, esto es B1, B2, B3, y Sí. este es B5, B6. Aquí en B5, B6, no, este no es B5, B6, parece B3. Ya, pero es de cara lateral. Alteraciones inespecíficas. Mariel, Y doctor, se logra ver primero el ritmo, que es un ritmo regular. Se logran ver las ondas P, sería un ritmo regular sinusal. Después, el segmento ST. Hay infradesnivel, tal vez, doctor, en V5. un infradesnivel del segmento ST. V5, doctor. Y Por eso la definición de el supradesnivel V. o infradesnivel del segmento ST se cataloga como tal cuando hay una variación de 2 o más milímetros hacia arriba, hacia abajo, en 2 o más derivaciones. Aquí, por ejemplo, esta variación es apenas de medio milímetro. ¿Hay en alguna otra derivación eso? No, doctor. ¿Qué es lo que le llama la atención En aquí? las ondas T negativas, doctor. En derivación T negativa de de V, ramas simétricas. de ramas Repetí, simétricas en V. repetí. Se logran ver en V2, V3, ondas T negativas de ramas simétricas, doctor. Solamente aquí. También se puede ver, doctor, en V4, doctor, las ondas ¿Dónde T más? negativas. ¿Dónde más? Un V5 más, doctor. ¿Dónde más? Y en V6, doctor. Uy, gracias. A ver, repetí. La onda T tiene que ser siempre positiva en todas las derivaciones, excepto en VR. Esta onda T, Sí, aunque sea negativa chiquita, es anormal. Aquí hay una onda T negativa de ramas simétricas en V2, 3, 4, 5, 6. Y una onda T plana, incluso negativa en D1 y VL está plana. Entonces, ¿qué se llama eso? sería un infarto agudo de miocardio, doctor, sin elevación del segmento ST. De la En cara cara, uterina. de la cara, no, doctor, de la cara anterior y lateral, doctor. Anterolateral, de la cara anterolateral. Cara anterolateral, doctor. Gracias. Cuando se acabe esto, nos vamos a encontrar el día lunes. Está bien, doctor. Entonces, los síndromes coronarios son fáciles porque siempre aparecen en grupos de derivaciones.
Entonces, si yo encuentro en D2, ¿dónde tengo que buscar? D3 y ABF. Si encuentro en D1, tengo que buscar ¿dónde? VL, V5 y V5 y V6. V6, Si encuentro en B2, tengo que buscar en... V3 y V3 y V4. V4. Siempre en grupos, siempre en grupos. Aquí, Mariel, ¿qué ves? Sí, doctor. Se logra ver lo que es el ritmo regular sinusal, las, el- las ondas T negativas, doctor, como ya habíamos visto, en en V1, en V3, en V4, V5 y V6, doctor. V1, ¿dónde más? V2, V3, V también, doctor, V5 y V6. ¿Dónde más tienes que buscar? En VR, doctor, también está negativo. V, En VL, doctor, está negativo. ¿dónde más tienes que buscar? En D1, doctor. Está plano, con tendencia a ser negativo. Sí, doctor. Entonces, ¿qué sería esto? Aquí, por ejemplo, en V5 y V6, el segmento ST está infradesnivelado desde V4. Sí, doctor. Desde V4 está, el segmento ST está infradesnivelado. ¿Qué sería esto? Sería un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST en cara anterolateral, doctor. Gracias. Brenda. No se puede, ¿no? Pero parece que deja. También parece cóncavo infradesnivelado. Entonces, ¿qué sería esto? Posterior inferior, con imagen en espejo en la cara lateral. El segmento ST claramente aquí está supradesnivelado, está 2 o más milímetros por encima de la línea isoeléctrica. Esta es la línea isoeléctrica. Y de aquí para aquí hay por lo menos 2, 3 milímetros. Supradesnivel del segmento ST. ¿Quién? Fernando. Sí, doctor, aquí estoy. Veo un ritmo regular. Se ve la presencia de ondas P chiquitas, no sé si se logre ver. Ahí están. Lo que me llama la atención es acá en las derivaciones precordiales V2, V3,
hay elevación del segmento ST. En V2, por ejemplo, la línea isoeléctrica está aquí. El Sí. segmento ST es este. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Elevación del segmento ST en V2, ¿dónde más? V3, V3, tuviera que buscar en V4 también. Se ve hay, también. Ese ha se sido ve, V4, también en V5 y V6 también. ¿dónde más? En derivación 1 y está supradesnivelado, sí. Este es el segmento ST, la línea isoeléctrica es aquí abajo. ¿Y dónde más? En VL, Está. sí está. Entonces podríamos decir que este es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara anterolateral. Anterolateral. De la cara anterolateral. Y ustedes se fijan, estas ondas T altas también son signo de isquemia. Segmento ST supradesnivelado en D1, en ABL. Si encuentro aquí, automáticamente tengo que buscar en las derivaciones concordantes, B5, B6. Si encuentro aquí, entonces empiezo a buscar en las otras. Esta es la cara lateral pura. Pero la cara lateral pura viene por la descendente, por la circunfleja. Eso significa la coronaria izquierda. A veces también está comprometida la descendente anterior. Entonces aquí está comprometido el territorio de la descendente anterior y el territorio de la circunfleja. O es una lesión en el origen de la coronaria izquierda, o es una lesión de la descendente anterior que tiene una rama colateral dominante hacia la cara lateral. Así, por eso da lesión en los dos lados. Micaela. Sí, doctor. Podemos ver que es un ritmo regular, sinusal. Ondas T negativa, se puede ver en las precordiales, en B2, B3, B4, B5 y B6. Y en las periféricas también podemos ver negativo un poco en D1. En D2 también se B2, ve. sí, Y en ABL está plana. sí. Entonces, ¿qué sería? Es un Aquí, infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST de cara anterolateral, sería, doctor. anterolateral, ya. Entonces, esos son los síndromes coronarios. Vamos a tratar aquí, por ejemplo. Micaela. Daniela. Doctor, ya, en este electrocardiograma veo un ritmo regular,